y también secciones. Y este testigo de excepción busca también hablar con la gente que vivió momentos impactantes para la historia, estuvo allí y puede contar cosas adicionales que el resto no conoció. Nuestro invitado de hoy es Coromoto Rodríguez, quien fue parte del equipo de seguridad del expresidente Carlos Andrés Pérez en el año 1992, mientras el expresidente Cap participaba en el Foro Económico Mundial de Davos y llegaba el 3 de febrero de 1992 al Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Ahí justamente lo estaba esperando su ministro de Defensa para decirle que circulaban rumores de golpe, pero en ese momento Cap venía con una ilusión de nueva economía, venía también con planes de haberse reunido con líderes y, bueno, le toca esta noticia, esta sorpresa, este hecho que partió en dos la historia de Venezuela y también impactó la presidencia de Cap. Pero ¿cómo se vivía en ese momento la Venezuela mientras Cap estaba participando en ese Foro Económico Mundial? Bienvenido, Coromoto, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto conversar con usted. Muy buenos días, gracias a ustedes. A la Coromoto, orden. cuando el presidente Pérez tiene su participación en el Foro de Davos ese año 1992, como bien decía Adriana, estaba tratando de impulsar un plan de desarrollo económico para el país, un plan para enmendar esa crisis que se venía arrastrando. ¿Cuál era la expectativa que había de un encuentro de esa naturaleza en Suiza con líderes del mundo, con empresarios, con banqueros, para un país como Venezuela? Mire, yo en Davos no estuve, yo estaba en Caracas y bueno, me entero de la noticia del intento de golpe de Estado en la madrugada, pero yo en verdad con el presidente no estaba en Davos. Ahora, la expectativa era el futuro de nuestro país. Y en ese momento, justamente cuando el presidente Carlos Andrés Pérez llega al Aeropuerto Internacional de Maiquetía y le toca al ministro de la Defensa decirle, bueno, esto es lo que está pasando aquí. Usted viene de reunirse con líderes mundiales, pero esto es lo que está pasando aquí. ¿Qué vivía usted? ¿Qué decisiones se tomaron en ese momento cuando se sabe que la residencia de la familia presidencial estaba siendo atacada, además? Yo como a las 11:30 de la noche, me entero de que están atacando la casona por medio de un amigo común, y yo llamo a la sala de radio de Miraflores, a un teléfono directamente a la sala de radio, y me atiende el sargento de guardia y me dice, mire, comisario, están atacando a la gente de la casona con la gente del regimiento. ¿Cuál es la confusión? Los soldados de la Guardia de Honor usan boinas rojas y los paracaidistas igual. Entonces había esa confusión, pensando que eran los dos, por decirlo, los dos destacamentos, pues, entre las personas de la casona y el personal del regimiento de la Guardia de Honor. ¿Cómo recibe el presidente Pérez esa noticia de los rumores viniendo de quizás plantear o estar concentrado en ámbitos económicos? Mire, lo que yo he escuchado del almirante Carratú y del coronel Gerardo Dudamel, en el trayecto que vienen ellos subiendo de Maiquetía, habían trancado uno de los túneles de la Caracas-La Guaira y en ellos venía el presidente. El presidente lo dejan en la casona normalmente y cuando de repente están en Miraflores, están atacando Miraflores. Y luego atacando también a la casona. Y el presidente en ese instante se le huye en un carro civil. Para usted, ¿cómo fue ser parte de ese equipo de seguridad del presidente Pérez, no solo en momentos como ese de tanta tensión y que quizás le costaron tanta su presidencia, sino en líneas generales estar al lado de él? ¿Cuáles quizás eran esas costumbres, esas cosas que los venezolanos electores no conocían, que usted, al estar al lado de Cap, sí sabía de él? Esas cosas de las cuales usted quizás fue testigo de excepción. Un líder mundial que haya sido gran amigo de Carlos Andrés y con el que usted tuviera quizás que atenderle las llamadas de vez en cuando. Mire, amigo, le voy a decir, un amigo de excepción, como usted lo dice, fue el general Omar Torrijos, el presidente de Panamá. Yo tuve la dicha de estábamos en Barquisimeto, el Príncipe,
y recibo yo la llamada del centralista de la casona, ese día como a las 10:30, 11 de la mañana, que el presidente Luis Herrera Campins necesitaba hablar con el presidente. Yo le informo al presidente, le estoy llamando al presidente Herrera, que páselo. Y cuando en eso el presidente Herrera le da la noticia de la tragedia del general Torrijos en Panamá. Soy testigo presencial pues, de esa llamada. Y entiendo también que había una relación muy estrecha con Felipe González, el expresidente español. Claro. Tanto así que lo metió de contrabando en España. ¿Qué recuerda usted quizás de esos viajes de cuando Carlos Andrés Pérez era un líder de Venezuela en el ámbito internacional? Era quizás nuestro mayor representante y fue un hombre que se echó tantas alianzas en todo ese concierto de naciones. ¿Alguna reunión importante en la que usted estuviera? ¿Alguna quizás experiencia más allá de llevar de contrabando a Felipe González? Cosas que usted recuerde que quizás buena parte de los venezolanos no sepan y sea una buena historia para contar. Mire, en la reunión de los no alineados en Belgrado, fui pues, espectador de un show entre la gente de Gaddafi y Arafat. en los torniquetes de entrada al salón de la reunión, ahí se formó una trifulca entre el personal de seguridad y de Arafat. Y eso fue, caramba, a golpe limpio. Eso fue de que yo recuerde así de anécdota fue que tengo yo de esas cosas. Coromoto, usted tuvo la oportunidad de acompañar al presidente Pérez. Cuando se imagina hoy por hoy que iba a terminar como terminó la presidencia de Carlos Andrés Pérez. No. Lamentándolo mucho, es muy doloroso en lo que está viviendo nuestro país hoy en día, con la parte de la economía y todo. Yo nunca pensé que íbamos a acabar así. Hoy en día hay un hambre atroz en todos los niveles. Hay una necesidad, tanto el rico como el pobre, como el amigo que vive en el barrio, todo, a todo nivel de la población. Hay una necesidad total. Y en eso, dígame. Hemos dicho en varias oportunidades que usted tuvo estrecha cercanía con Pérez, más allá de haber sido parte de su equipo de seguridad, estuvo a su lado en muchos momentos. Incluso usted es parte de los que define la personalidad de Carlos Andrés Pérez en ese documental que acaba de presentar Carlos Oteiza, Cap Inédito. Pero me gustaría saber, si bien usted no se imaginó que esto llegara a cómo llegó, muchas de las apreciaciones de Pérez son hoy vistas como quizás, bueno, este hombre estaba sumamente claro de lo que venía, pero en el momento en que le toca a él estar en el lugar, en el banquillo de los acusados, cuando todo el mundo lo veía como el culpable de todo lo que pasaba en Venezuela, ¿cómo se sentía el propio Carlos Andrés Pérez en ese momento? ¿Sentía que eso iba a pasar rápido su momento? ¿O ya él mismo veía que quizás su capital político se estaba dilapidando? ¿Cómo sentía el propio Carlos Andrés Pérez esos momentos en los que el Congreso se le va en contra y prácticamente todo el país lo considera el causante de sus desgracias? Bueno, no, el país y el partido que le dio la espalda. La dirigencia del partido lo puso contra la pared. Después vino el problema de la sentencia en el TCJ, que después los magistrados estaban arrepentidos de haberlo sentenciado y una de ellas fue a pedirle perdón por lo que habían decidido ellos. Y fíjense todas las circunstancias que estamos viviendo hoy, todos. Aquí no es que se salva a nadie, todos estamos padeciendo esta desgracia del país. Y Coromoto, ¿cómo fue su relación una vez que Carlos Andrés Pérez sale de la presidencia? ¿Tuvo la oportunidad después, con el paso de los años, de seguir en contacto con él? Sí, claro. Yo después, y a mí me jubilan de DICIT, yo continué con el presidente, inclusive lo acompañé a todos los viajes del interior del país, cuando tenía la
estaba como candidato para la senaduría por el estado Táchira, y bueno, lo despedí en la Carlota cuando ya se iba para los Estados Unidos. Y luego, todos los fines de semana, bien sea un sábado o un domingo, siempre yo lo llamaba, o estando él en Nueva York o en Miami. Yo nunca perdí el contacto con él. Estamos conversando con Coromoto Rodríguez, quien fue parte del equipo de seguridad de Carlos Andrés Pérez, es comisario y es hoy nuestro invitado a esta sección Testigo de Excepción. Si bien usted estuvo al lado de él, mantuvo ese contacto, atendía el teléfono cuando era una situación importante, yo le preguntaba sobre cuál era el sentir de Carlos Andrés en ese momento cuando es prácticamente defenestrado, pero cómo era esa rutina diaria de un presidente que está prácticamente, bueno, tuvo una casa por cárcel y tuvo una situación bien complicada después de haber estado en la cumbre, después de haber sido el presidente más popular, bueno, que ha reducido a estar en una casa frente a una computadora. ¿Cómo eran esos días? Fíjese lo siguiente, le voy a contar desde el Junquito, cuando estuvimos en el Junquito. El presidente llevaba una actividad normal en el Junquito. Y le doy una anécdota. El primer día, la primera mañana que voy en la mañanita, llevarle los periódicos, atenderle en la parte de sus cuestiones, lo encuentro haciendo ejercicio y su gran compañero, ¿sabe quién fue? O era un palo de escoba. Tenía, sí, en serio. Estaba haciendo ejercicio y no tenía la caminadora y los aparatos, las pesas y esas cosas con que él hacía sus ejercicios diarios, y tenía un palo de escoba en el cuello haciendo sus ejercicios normales de eso. Luego, que le dan libertad por casa por cárcel, se traslada a la Ahumada, y ahí normalmente recibía sus audiencias, pero amigos que iban a visitarlos. Amigos contados. Sí. ¿Oyó? Porque, como digo yo en la película, no hay nada más triste que perder el poder. Los amigos se escabullan. Y ahí no hay poder, no hay ningún interés de que tengas que... Coromoto, y justamente en ese documental al que hace referencia, además de ver esa cara de soledad cuando esas amistades o esas personas con quien mantenía una relación cercana comienzan a darle la espalda al presidente Pérez, también se revelan cosas de su personalidad, particularidades que no necesariamente la gente conocía de Carlos Andrés Pérez, como por ejemplo que no comía carne o que tenía algunos hábitos un poco peculiares a la hora de comer o incluso tomar café, que creo que lo que tomaba era manzanilla, si no me equivoco. Sí, su bebida normal era la manzanilla. A veces en el desayuno, un café con leche muy clarito, muy clarito. Y otra cosa, que él se peleó con la vaca. Él no tomaba ningún derivado de la vaca, ni queso ni leche. Y carne muy poca. Porque él decía que el único animal que después que se desteta, que sigue tomando leche, somos nosotros los humanos. Coromoto, ha sido todo un gusto para nosotros poder revivir con usted algunas de esas anécdotas que tuvo durante su trabajo en el equipo de seguridad del presidente Carlos Andrés Pérez y justamente el haberlo recibido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía después de haber participado en el Foro Económico Mundial y llegar con la sorpresa de que en Venezuela había un golpe de Estado. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Era Coromoto Rodríguez, comisario, parte del equipo de seguridad de Carlos Andrés Pérez y una de las protagonistas de este documental de Carlos Oteiza que muestra a Carlos Andrés Pérez en tomas inéditas, cap inédito, sumamente recomendado, sobre todo para ver qué estaba ocurriendo detrás de todos esos eventos tan importantes para la política del país, cómo lo vive el hombre Carlos Andrés Pérez. Además, lo visionario que fue en ese momento, 9:46, escuchamos.